Y comenzó la grabación. Le damos la bienvenida entonces a esta 10ª actividad de la Agenda de Fortalecimiento de la FIB. Recordarles también entonces que voy a compartir pantalla para recordarles que en la página web del CPIP tenemos cierto acceso en formación inicial docente en la pestaña de universidades formadoras. Está el acceso a todas las grabaciones de las actividades de la Agenda de Fortalecimiento desde el mes de marzo en adelante, que es cuando iniciamos esta agenda, y de esa manera también, ¿cierto?, ustedes pueden acceder directamente al registro de estas actividades para consultas posteriores. También en la pestaña de estándares de la profesión docente, cuando ingresan a la página de estandaresdocentes.mineduc.cl, en el espacio de recursos, está disponible las orientaciones para incorporar la perspectiva de género en la implementación de los estándares, este documento que lanzamos en el mes de junio, que esperamos, ¿cierto?, puedan revisarlo, puedan conocerlo. Hay una propuesta de un taller que se guía a través de un material de apoyo, que es una presentación que consta de 5 pasos y que ustedes pueden descargar una vez completen este formulario, y de esa manera pueden guiar este taller que se propone en el documento de las orientaciones para incorporar la perspectiva de género, un documento que a nosotros como equipo nos tiene bien contentos en cuanto a la descarga que ha tenido del material, del documento en sí mismo, y recordar, como les señalaba, que el taller que se presenta acá está validado a través de un pilotaje, ¿cierto?, que realizamos en distintas universidades, que el mes pasado, de hecho, tuvimos la experiencia de las universidades que aplicaron este pilotaje. En ese QR ustedes pueden también descargar este material de apoyo para aplicar el taller, y también, ¿cierto?, queremos motivar a la aplicación del taller en las carreras de pedagogía, en el entendido de que a fines de octubre también vamos a tener un espacio de compartir esta experiencia, ¿cierto?, en la aplicación. Así que las y los motivamos a que puedan aplicar este taller, que se comuniquen con nosotros si es que necesitan colaboración, y también hemos estado llamando a algunas universidades, nos hemos estado también coordinando con distintas oficinas de género a nivel nacional para que nos ayuden con la aplicación de este taller. Pero si ustedes desde su carrera, ¿cierto?, en la carrera que dirigen, en la carrera que trabajan, quieren aplicarlo, es un taller que ustedes pueden revisar, pueden adecuar si estiman necesario, y después nos pueden contar también cómo resultó, ¿cierto?, esa adecuación o esa aplicación. Así que les dejamos esa invitación. Y ahora sí, Loreto, podemos partir con la actividad. Ya está Jocelyn conectada, quien va a ser la presentadora, la expositora hoy. Así que te dejo, Loreto. Gracias, Fabián. Muy buenos días, gracias por conectarse el día de hoy. Esta presentación se enmarca en la línea de fortalecimiento de la formación inicial docente, que valora y difunde los aportes que proporciona la investigación a la formación de futuros profesores y profesoras. Temas como la retroalimentación, la reflexión pedagógica, el trabajo colaborativo, trabajo colaborativo entre pares, están siempre presentes en los procesos de formación de los futuros profesores y también en el desempeño de los formadores y formadores. Esta presentación estará a cargo de Jocelyn Gaete, quien es profesora de Historia y Ciencias Sociales de la USACH, magíster en Educación con mención en Evaluación de los Aprendizajes y candidata a doctora por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se ha desempeñado como docente de pregrado y posgrado en distintas instituciones de educación superior, en temas como el diseño de instrumentos de evaluación de aprendizaje y procesos de observación y retroalimentación para el desarrollo profesional docente. Su interés es la formación inicial y el desarrollo profesional docente, con especial énfasis en el desarrollo de prácticas evaluativas y de retroalimentación que promuevan la reflexión y toma de decisiones, tanto en docentes en formación como en profesores en ejercicio.
Su presentación del día de hoy se titula Prácticas de retroalimentación apoyadas por video como precursoras de cambio en la visión profesional de futuros y futuras docentes. Por lo tanto, dejo con ustedes a Jocelyn Gaete. Muchas gracias, María Loreto. Fabián, si me ayudas ahí con la presentación para compartir, por favor. Súper. Ya. Bueno, como comentaba María Loreto, efectivamente esta presentación está enmarcada en el contexto de mi investigación doctoral que tiene por título Prácticas de retroalimentación apoyadas por video como precursor de cambio en la visión de futuros y futuras docentes. Si podemos avanzar, por favor, Fabián. Bueno, contarles un poquito cómo nace esta investigación. Esta investigación nace de varias fuentes en el fondo. Uno tiene que ver con mi experiencia como formadora en la formación inicial docente, particularmente en cursos de evaluación, donde efectivamente lo que hemos detectado es que los estudiantes tienen bastantes dificultades muchas veces en sus experiencias prácticas para implementar efectivamente prácticas de evaluación formativa y de retroalimentación en el aula. Muchas veces evidenciábamos dificultades en los tipos de preguntas que realizaban, en la manera en cómo recogían evidencias de los aprendizajes de las y los estudiantes. Esa fue una primera inquietud que en el fondo a mí me alentó para poder de alguna manera desarrollar esta investigación. También teníamos evidencia de la literatura, que vamos a mostrar un poco más adelante algunos componentes vinculados justamente a qué es lo que dice la investigación sobre la retroalimentación y las prácticas de evaluación formativa en la formación inicial docente, qué tanto se promueven, qué tanto se desarrollan y cómo eso se expresa justamente en dificultades en las y los estudiantes al momento de tener sus primeras experiencias de trabajo en aula. Otro punto importante que ya tiene que ver con nuestro contexto, particularmente el contexto nacional, tiene que ver con las debilidades que justamente se evidencian en la formación inicial docente con relación a evaluación formativa. Pese a que desde la política pública en los últimos años ha habido un cambio importante en términos de que se ha intentado fomentar más fuertemente la incorporación de la práctica de evaluación formativa en el aula, a través de una política, a través de incorporación, por ejemplo, en la actualización del marco para la buena enseñanza, donde hay componentes explícitos hoy día de cómo planificar, por ejemplo, integradamente la enseñanza y la evaluación y cómo incorporar la retroalimentación y la evaluación formativa en el trabajo cotidiano de las y los docentes. Y un componente obviamente no menor, porque de alguna manera desde ahí es donde tiene sentido esta investigación, tiene que ver con el programa específicamente donde alojamos este estudio. Este estudio se aloja en el programa de Pedagogía en Educación General Básica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y donde ahí efectivamente lo que hicimos fue recoger cuál era la necesidad particular de este programa con relación a esta temática que es evaluación formativa. Efectivamente, desde el diagnóstico que levanta la carrera, desde la información que han podido recoger desde sus supervisores y supervisoras de práctica, detectan que las y los estudiantes tienen dificultades importantes a la hora de implementar efectivamente prácticas de evaluación formativa en el aula. Entonces, tomando todos estos ingredientes de alguna manera, es que levantamos la investigación que vamos a presentar brevemente a continuación, cómo se estructura en términos generales, para irnos directamente a mirar uno de los estudios particularmente que desarrollamos en el marco de la investigación doctoral y que creo que puede aportar muchos insumos para la conversación y la discusión. Fabián, si puedes avanzar, por favor. Entonces, tenemos algunos antecedentes de la literatura. Efectivamente, tenemos por un lado que sabemos que uno de los desafíos que hoy día enfrenta la formación inicial docente refiere a cómo mejorar este vínculo, esta conexión entre los conocimientos teóricos sobre la enseñanza y el aprendizaje práctico que los futuros profesores desarrollan en las experiencias de enseñanza auténticas, particularmente en su inserción en las escuelas, en los centros educativos. En ese contexto, dentro de la línea de cómo ir mejorando esta aproximación de alguna manera al ejercicio de enseñar, a la práctica de enseñanza, una de las herramientas que hemos detectado que efectivamente contribuye a, de alguna manera, ir aproximando a las y los estudiantes a este ejercicio de la docencia, tiene que ver con la observación de videos, tanto videos propios como de otros docentes, que fomentan efectivamente la reflexión productiva en la medida que se consideren algunos componentes importantes.
Un proceso formativo estructurado, es decir, con un andamiaje proporcionado por formadores con experiencia, un foco de observación definido respecto de cuál es la práctica que va a ser el objetivo de análisis y obviamente reflexión. Y en ese sentido, el andamiaje proporcionado por expertos de alguna manera es central porque ayuda a las y los estudiantes a enfocar la atención respecto de aquellos aspectos que resultan relevantes de la práctica que estoy analizando y que en ese sentido contribuyen en ese sentido al aprendizaje profesional de las y los docentes. Uno de los ámbitos en donde el video efectivamente se ha ocupado con bastante fuerza, y así lo avala un poco la literatura de los últimos, diría yo, 6, 7 años, tiene que ver con su uso en el desarrollo de habilidades para la visión profesional, que tiene que ver con esta idea de poder mirar con un foco específico ciertas prácticas de aula, ser capaz de describir esas prácticas, explicarlas y evaluarlas, y ser capaces también de proponer mejoras a esas prácticas que se observan. En ese sentido, la visión profesional se ha definido como un indicador relevante de la manera en que los docentes aplican sus conocimientos sobre enseñanza y aprendizaje al analizar situaciones de aula en concreto. Particularmente la visión profesional se ha trabajado fuertemente en temáticas como, por ejemplo, manejo de aula, estrategias de enseñanza adaptativas, pero se ha trabajado escasamente en lo que tiene que ver con evaluación formativa como eje temático y como una práctica que en general se considera relevante por la literatura, sin embargo, tiene poco desarrollo en la formación inicial docente. Y eso también lo vemos en nuestro país, que se ha expresado en algunos componentes importantes si nosotros nos vamos no solo a formación inicial, sino que también a formación con docentes en ejercicio. Podemos ver que efectivamente en los elementos de evaluación del desempeño docente, dentro de las áreas que están más descendidas hoy día, se encuentran los componentes precisamente de reflexión pedagógica, de evaluación de aprendizajes y retroalimentación. En ese contexto, quisimos de alguna manera hacer ese vínculo entre evaluación formativa, prácticas de retroalimentación en experiencias de formación práctica y su vínculo con un recurso importante como es el uso de videos, siempre y cuando se consideren algunos elementos importantes en su base. Si podemos avanzar, Fabián, por favor. Entonces, a partir de estos antecedentes que mencionamos anteriormente, nos planteamos el siguiente objetivo general. Nos planteamos la idea de determinar en qué medida un modelo de retroalimentación estructurado a partir del uso de videos y con participación de diferentes actores, que vamos a mencionarlos más adelante quiénes son esos actores, si es capaz o no de promover cambios en la visión profesional de futuros docentes. Visión profesional entendida como los procesos de atención selectiva o noticing, que tiene que ver con la capacidad de observar con un cierto foco, y el razonamiento basado en el conocimiento, que tiene que ver con hacer uso justamente de sus conocimientos sobre enseñanza y aprendizaje para poder describir situaciones relevantes que ocurren en la sala de clase, interpretarlas y explicarlas justamente con esos focos de de alguna manera los aprendizajes que ha adquirido el docente en formación a lo largo de su trayectoria y ser capaces de proponer mejoras a aquello que observen. Entonces, a partir de ese objetivo general, nos trazamos 3 objetivos específicos. El primero, que tiene que ver con caracterizar las formas en que se retroalimentaba a futuros profesores en experiencias prácticas y los resultados que se reportan en el aprendizaje de futuros y futuras docentes. Eso particularmente nosotros lo estamos trabajando en el marco de una revisión de literatura, que justamente lo que pretende es mapear de alguna manera cómo se está retroalimentando hoy día en las experiencias prácticas a futuras y futuros docentes. Nuestro segundo objetivo tiene que ver con comprender de qué forma se observan los componentes de atención selectiva o noticing y razonamiento en un grupo de docentes en formación al analizar videos de su propia enseñanza. Esto fue un estudio cualitativo que está pronto de alguna manera a finalizar su proceso de escritura, pero ya hemos tenido algunos elementos relevantes que nos dieron de alguna manera algunas pistas de dónde estaban mayoritariamente las debilidades que observábamos en el grupo de docentes, evidencia que nos sirvió como un poco la línea de base o el diagnóstico para estructurar nuestro último estudio, que es lo que les vamos a presentar hoy día, que tiene que ver con esta idea de analizar en qué medida la retroalimentación estructurada y la autorreflexión guiada por video promueven cambios en la visión profesional de futuros y futuras docentes, que ese es básicamente el foco de nuestra presentación de hoy. Vamos a centrarnos fuertemente en ver cuáles fueron las características que tuvo esta intervención, quiénes participaron de ella y un poco las características del programa donde se aloja este estudio.
Entonces, para contarles brevemente el contexto de la investigación y los participantes. En este estudio participaron 12 docentes supervisores y supervisoras, participaron 82 docentes en formación de la carrera de Pedagogía en Educación Básica de quinto año, periodo que coincide justamente con la asignatura que ellos cursan en este periodo, que es la asignatura Práctica Profesional 1, que tiene que ver con una experiencia de aprendizaje auténtico, donde las y los estudiantes están con permanencia en centros de práctica, tienen que realizar docencia en esos lugares, y eso se complementa con talleres de práctica de alguna forma en donde las y los estudiantes preparan sus clases, realizan simulaciones justamente de prácticas de enseñanza, reciben retroalimentación de distintos actores, tienen también oportunidades de analizar distintos recursos de aprendizaje y también algunas evidencias justamente de aula en el fondo. Contarles algunos antecedentes de este programa de Pedagogía en Educación Básica. Podemos decir que algunas características en específico es que este programa adhiere a un modelo de formación basado en la práctica, que se estructura en torno a prácticas generativas, entendidas como prácticas que se denominan nucleares o centrales para la enseñanza, y que toda docente debiese más o menos dominar y poder de alguna manera implementar apropiadamente en sus distintos contextos educativos. Este proceso de trabajar en torno a prácticas generativas de alguna manera incorpora o incluye un ciclo de aprendizaje de estas prácticas, que se organiza generalmente en 4 fases. Una fase de introducción donde se presentan las prácticas, se descomponen en términos de sus aspectos centrales, se hacen procesos de preparación de esta práctica o de estas prácticas, dependiendo cuál de ellas se esté trabajando en los distintos momentos de la formación inicial. Se preparan a través de procesos de planificación, a través de microenseñanza, a través de, por ejemplo, actividades de simulaciones o ensayos. Hay puestas en acto también, en donde las y los estudiantes pueden implementar la práctica que se esté trabajando en entornos más y menos controlados, desde simulaciones hasta llegar al contexto de máxima autenticidad, que sabemos que es la sala de clases. Y eso de alguna manera luego culmina en un ciclo que se denomina un ciclo de reflexión, en donde efectivamente la idea es que el docente en formación o la docente en formación pueda analizar su propia práctica con el propósito de mejorarla, considerando distintas fuentes de evidencia, como puede ser su propia autorreflexión, como puede ser la retroalimentación que en este caso le proporciona la docente supervisora o incluso el docente tutor o la docente tutora que acompaña al estudiante en el espacio de aula, en el fondo, en las escuelas propiamente tal. Si podemos avanzar, por favor. Muchas gracias, Fabián. Entonces, contarles un poquito cómo se diseñó la intervención. Cabe destacar que esta intervención se desarrolla de acuerdo a un diseño colaborativo con el grupo. Este grupo lo componen el equipo directivo de la carrera, es decir, directora, coordinadora de práctica, que son actores con los que sostuvimos de alguna manera contacto permanente durante toda la implementación de esta investigación, con el equipo obviamente de docentes, supervisores y supervisoras, y también con las y los estudiantes, porque son un actor clave en términos de que son ellos principalmente los involucrados en este proceso. Entonces, algunos componentes importantes que de alguna manera relevamos de esta experiencia. Seleccionamos una práctica generativa en específico que fue la práctica de evaluación formativa. Esta práctica es relevada justamente por el equipo de carrera y por el equipo de docentes, supervisores y supervisoras como una práctica que efectivamente se evidencian debilidades en la formación inicial y que eso se arrastra de alguna manera hacia las experiencias de formación práctica en donde las y los estudiantes tienen dificultades para realizar preguntas de buena calidad que permitan levantar evidencia de cómo las y los estudiantes están comprendiendo o están razonando, cómo son capaces de integrar justamente de manera más activa a las y los estudiantes en la sala de clase y cómo toman la evidencia que van recogiendo en el trabajo cotidiano para ir haciendo ajustes a sus procesos de enseñanza. Entonces, desde ese punto de vista, la selección de esta práctica generativa en específico, la práctica de evaluación formativa, es una práctica que emerge de los propios actores. En segundo lugar, trabajamos en un proceso formativo que permitiera aproximar a los docentes en formación en el análisis de videos de enseñanza, considerando desde ver videos de docentes desconocidos, videos de pares, hasta llegar a su propio video. Porque efectivamente teníamos conocimiento de que en esta carrera
ya se venía trabajando con videos de clases. Sin embargo, el proceso era bastante autónomo. Cada estudiante en el fondo analizaba su video con las herramientas y conocimientos que cada uno creía que tenía como apropiadas para poder realizar ese proceso, pero justamente en el estudio previo que hicimos, donde levantamos el diagnóstico, nos dimos cuenta que efectivamente había un déficit o una falta de herramientas de alguna manera, una falta de andamiaje para poder analizar en forma efectiva estos videos de clases que de alguna manera a las y los estudiantes se les exponía. Entonces, ¿qué es lo que hicimos a partir de esto? Hicimos el rediseño de una actividad hito en la práctica profesional 1, que en la carrera se conocen como los ciclos de reflexión. Y estos ciclos de reflexión efectivamente están basados en el análisis de videos y lo centramos en las prácticas de evaluación formativa, que es un foco efectivamente que la carrera ya venía desarrollando, pero cuáles fueron las transformaciones que les fuimos haciendo fue hacer un proceso previo de acompañamiento para poder ayudar a las y los estudiantes a analizar videos de clases, para que obviamente cuando ellos tuvieran la oportunidad de enfrentarse a su propio video o analizar el video de sus pares, ya tuvieran incorporado o apropiados de alguna manera una secuencia de trabajo, una secuencia de análisis de cómo mirar, con qué foco mirar estas secuencias de actividades o estas secuencias de video de clases que son segmentos bastante pequeños, de alrededor de 10 minutos, pero que de alguna manera permitieran analizarlos libres de juicio, obviamente siendo capaces de explicar las situaciones que observaban y siendo capaces también de proponer mejoras a aquellas debilidades que pudiesen observar en la práctica de él o la docente que estuvieran observando. Entonces, con esos antecedentes, de alguna manera, nosotros elaboramos esta pequeña intervención, de alguna manera que las vamos a ir como un poco contando cómo se estructura, cuáles son los pasos y cómo participan los distintos actores en el proceso. Entonces, ¿qué es lo que buscamos lograr básicamente con esta intervención? Lo que buscamos lograr en primer término era justamente mejorar los procesos de atención selectiva, es decir, que los estudiantes miraran con un foco específico y que pudieran poner en juego sus conocimientos, aprendizajes sobre enseñanza, sobre aprendizaje, sobre evaluación, en el análisis de prácticas docentes, que en este caso eran prácticas que estaban fundamentalmente siendo analizadas a partir de videos. En segundo lugar, queríamos en ese sentido también, dado que era una debilidad levantada por los distintos actores, fortalecer los conocimientos de las y los estudiantes sobre prácticas de evaluación formativa, en el entendido que efectivamente la evaluación formativa era una temática que se abordaba en cursos de evaluación, pero no se le daba tanta profundidad en términos de cómo se analizaban estas prácticas, de que tuvieran oportunidades de analizar evidencias de aprendizaje y de que tuvieran oportunidades de conocer prácticas de evaluación formativa en aula, cómo se implementan, cómo se ponen en acto. En ese sentido, ese fue otro de nuestros focos de interés. Por otro lado, queríamos en ese sentido, si efectivamente íbamos a exponer a las y los estudiantes a analizar videos de clases, era importante poder brindar un andamiaje en el proceso de análisis. Es decir, que de alguna manera las y los estudiantes recibieran apoyos de, en este caso, formadores con mayor grado de experiencia, como son los formadores de formadores, en este caso, las docentes supervisoras que acompañan a los estudiantes en los talleres de práctica, que pudieran realizar un proceso de andamiaje de cómo analizar este recurso, entendiendo que es un recurso súper valioso, que se puede mirar con distintos focos, que es muy flexible dependiendo de, obviamente, cómo yo estructure las formas de analizar esos videos de clase. Así que en ese sentido fue otro de nuestros objetivos de esta intervención. Por otro lado, queríamos que efectivamente la secuencia de análisis, la secuencia de reflexión sobre prácticas de evaluación formativa, no solamente tuviera la clásica diada de alguna manera entre la docente supervisora o el docente supervisor y el docente o la docente en formación. Queríamos incorporar otras voces, pero esas voces obviamente teníamos que de alguna manera estructurarlas y en ese sentido queríamos incorporar no solo al docente en formación, a la docente supervisora, sino que también la mirada del par, en el entendido que la literatura señala efectivamente que la mirada del par es un elemento súper relevante en términos de que son personas que están con un mismo nivel de conocimiento y experiencia que en este caso el docente en formación, y que pueden aportar elementos relevantes para justamente enfocar la reflexión pedagógica, en este caso de las y los docentes en formación.
Y en ese sentido también queríamos implementar un proceso de retroalimentación estructurado, porque también hemos encontrado efectivamente en la literatura que la retroalimentación efectivamente se considera un componente muy importante que genera efectos y tiene efectos en el aprendizaje, pero necesita en etapas iniciales, si nosotros no tenemos la costumbre o el hábito de retroalimentar a otros o retroalimentar nuestra propia práctica, es importante en ese sentido efectivamente estructurar inicialmente ese proceso. Entonces fue otro de los énfasis que le dimos a esta intervención. Y por otro lado, sabemos que también de acuerdo a la literatura y también enmarcado en una presentación previa que hubo de un equipo de la Universidad de Chile que hablaban justamente del rol de los formadores, y de alguna manera sabemos que muchas veces los formadores desarrollan sus prácticas de acuerdo a su repertorio, a sus experiencias previas, pero a veces no necesariamente tienen un lenguaje o una práctica compartida y en ese sentido, si queríamos hacer un apoyo efectivamente para ayudar a los estudiantes a desarrollar estas prácticas de evaluación formativa, analizarlas a partir de videos, necesitábamos que también nuestros docentes supervisores pudieran de alguna manera tener una práctica compartida, pudieran tener procesos previos de análisis conjunto de videos para que ellos después obviamente pudieran implementar esos en sus distintos grupos de práctica. Así que ese fue otro de nuestros énfasis en esta intervención. Pasemos a la siguiente, por favor. Entonces, tenemos las etapas de esta intervención. Tenemos en ese sentido una primera etapa que sabemos que obviamente si queríamos medir si había cambio en estas habilidades en el fondo de visión profesional, entendiendo estos componentes de atención selectiva y razonamiento por otro lado, necesitábamos efectivamente tener una medida de cómo, de alguna manera, si podíamos evidenciar este cambio efectivamente en las habilidades de las y los docentes. Entonces, para eso generamos una primera medición al inicio del semestre. Esto se llevó a cabo durante el primer semestre del 2023, donde lo que hicimos fue aplicar una actividad de análisis de video, donde los estudiantes veían un video de alrededor de 10 minutos de duración, con 3 preguntas de respuesta abierta y que tenía como foco específicamente las estrategias de monitoreo y retroalimentación que un docente implementaba durante una actividad. Estas respuestas de las y los estudiantes se registraron en un formulario en línea y tenía una duración aproximada de 35 minutos. Luego, durante el desarrollo del semestre, tuvimos 2 actividades importantes. Un proceso formativo, donde efectivamente se formó a las docentes supervisoras inicialmente para mediar el análisis de estos videos que fuimos de alguna manera trabajando en los talleres de práctica, considerando una secuencia de análisis de 3 pasos, en donde los estudiantes fueran capaces de describir las situaciones que observaban con foco en las prácticas de evaluación formativa, fueran capaces de juzgar o evaluar lo que observaban, siendo capaces también de explicarlos a través de sus conocimientos sobre enseñanza, aprendizaje y evaluación, y fueran capaces de proponer mejoras a aquello que observaban. Obviamente estas actividades se prepararon en conjunto con el grupo y el equipo de docentes supervisoras y el equipo de carrera, y también se elaboraron orientaciones para luego implementar la siguiente actividad, que fue un ciclo de reflexión. Este ciclo de reflexión básicamente consideró que las y los docentes en formación registraran un video de 10 minutos de su propia práctica, lo analizaran considerando estos 3 pasos: describir, evaluar, explicar y proponer mejoras. Eso lo hicieran a través de una autorreflexión escrita. Luego, cada estudiante iba a recibir retroalimentación escrita por parte de un par que iba a observar su video y le iba a dar retroalimentación considerando estos 3 elementos: describir las prácticas, evaluarlas y explicarlas, y también que propusieran mejoras a la práctica de su compañero o compañera. Luego, incluimos la retroalimentación oral del equipo de docentes supervisores y supervisoras. Y finalmente concluimos con un balance de la retroalimentación, que es una nueva autorreflexión escrita por parte del docente en formación, considerando las distintas fuentes de información que les entregaron, es decir, su autorreflexión inicial, la retroalimentación que le entregó su par y además la retroalimentación oral que le entregó su docente supervisora o supervisor, con el objetivo de que pudiera ponderar efectivamente qué elementos o qué evidencias para él o ella hacían sentido para mejorar la práctica que se estaba analizando. Y finalmente concluimos en una segunda medición para ver si efectivamente cambiaban estas habilidades de observación, de análisis, de interpretación. Hicimos una segunda medición idéntica a la primera,
Nuevamente, aplicamos la actividad de análisis de video con 3 preguntas de respuesta abierta. Estas respuestas nuevamente se registraron en un formulario en línea, exactamente mismas condiciones de aplicación. Entonces, esa es la secuencia que seguimos a lo largo de todo el semestre que trabajamos con la carrera, el equipo de docentes, supervisores y supervisoras y obviamente los estudiantes. Entonces, contarles un poquito, ¿qué recursos diseñamos para apoyar el proceso formativo de las y los docentes en formación? Generamos materiales de consulta sobre las prácticas de interés, es decir, sobre retroalimentación, sobre evaluación formativa, entendiendo que efectivamente eran temas que si bien habían visto a lo largo de su formación, generalmente eran elementos que tenían un poco quizás olvidados o les costaba muchas veces rememorar estas prácticas, por lo tanto hicimos una sistematización de información considerando revisión de literatura para que obviamente pudieran tener a la vista elementos de estas dos prácticas que nos parecían que eran bien importantes para poder apoyar ese proceso. Y por otro lado, como obviamente íbamos a trabajar fuertemente con el equipo en una metodología de análisis de videos de clases, era importante darles orientaciones de cómo analizar videos de clases, además del andamiaje que obviamente le proporcionaban las y los docentes supervisores en el marco de los talleres de práctica, que era donde básicamente se desarrollaban las actividades de análisis de video, ¿ya? Entonces, entregamos una serie de orientaciones, una especie de paso por paso de cuáles son los procesos que tenemos que considerar a la hora justamente de poder analizar estos videos de clases, considerando los procesos de describir, explicar y evaluar y proponer mejoras al observado. Pero también necesitábamos, obviamente, que nuestro equipo de docentes supervisoras también tuvieran, obviamente, conocimientos y herramientas necesarias para poder llevar a cabo este proceso y andamiar adecuadamente el trabajo que se hiciera en clases con las y los estudiantes. Entonces, en ese contexto, lo que hicimos también fue entregar orientaciones, discutirlas en conjunto para realizar, obviamente, un andamiaje en las actividades de análisis de video que se llevaron a cabo en las clases o en los talleres de práctica con los distintos grupos de práctica. Y por otro lado, también lo que hicimos fue hacer una simulación de una actividad de análisis de video con el equipo docente, de tal manera que el equipo de docentes supervisores pudieran desde realizar preguntas, levantar dudas, inquietudes respecto de tipos de preguntas que pudieran hacer de las y los docentes en formación, de tal manera que obviamente pudiésemos asegurar de alguna manera fidelidad en la implementación en los distintos grupos de práctica, dado que era un grupo bastante numeroso. Eran en términos reales alrededor de 100 estudiantes, pero considerando quienes nos dieron su consentimiento para poder usar los datos para la investigación, fueron 82 personas. Por tanto, era un trabajo bien ambicioso, era de alguna manera distintos grupos de práctica y por tanto necesitábamos cautelar que tuviéramos un lenguaje común, prácticas comunes respecto de cómo hacer esta actividad y cómo implementarla en términos reales. Avancemos a la siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo medimos si hubo cambios en los procesos de atención selectiva y razonamiento en los docentes en formación? Como un poco yo les contaba, básicamente lo que hicimos fue seleccionar un video que ilustrara justamente prácticas de evaluación formativa y particularmente estrategias de monitoreo y retroalimentación en clases, que ese fue el foco, y en función de eso realizamos 3 preguntas de respuesta abierta que las y los estudiantes contestaron en este formulario en línea, que ahí está un poco de alguna manera puesto tal cual los estudiantes lo vieron al momento de realizar esta tarea. Esta tarea, como les decía, tuvo alrededor de 35 minutos de duración. Se realizó justamente al inicio y al término del semestre académico del año 2023, ¿ya? Y contarles en términos de la selección del video que nosotros hicimos una preselección. Seleccionamos 3 videos de contextos chilenos, eso es muy importante para que obviamente hubiera pertinencia en términos de cómo se realizaba la práctica, cómo se llevaba a cabo. Preseleccionamos 3 videos, esos videos los sometimos a un proceso de evaluación a través de juicio de experto para que efectivamente nos dieran de alguna manera sus observaciones de cuál de ellos creían que era su juicio el video que mejor ilustraba nuestras prácticas de interés, ya que tenía que ver con las estrategias de monitoreo y retroalimentación que forman parte de lo que se definen como prácticas de evaluación formativa. Entonces, considerando eso, este finalmente fue el video que seleccionamos y ahí cabe destacar que todavía estábamos en un contexto
entre pandemia, fines de la pandemia, y por tanto, efectivamente, ese también fue un tema importante y un desafío en el proceso de trabajo de esta investigación, que efectivamente habían dificultades para la participación muchas veces de las y los estudiantes, algunos un poco reacios inicialmente a querer participar, así que eso llevó un trabajo muy importante de convencimiento, de socialización con el equipo, así que fue un punto bien desafiante de ese trabajo. Pasemos a la siguiente porque ya estamos casi por terminar. Quería solamente mostrarles un poquito algunos resultados preliminares que hemos encontrado hasta ahora. ¿Qué hemos encontrado respecto del proceso de atención selectiva? Básicamente en la medición inicial, en el pretest que nosotros le llamamos, se observó que los docentes de formación enfocaban su atención en aspectos que no necesariamente guardaban relación con el foco de interés, es decir, con las estrategias de monitoreo y retroalimentación del docente. Y en general los docentes y las docentes de formación realizaban interpretaciones sin aportar descripciones respecto del observado. Ahí hay un ejemplo básicamente donde se ilustra un poco ese elemento que un poco les mencionaba. ¿Qué pasa después en la medición 2, en el post-test, al final del semestre? Encontramos un mayor número de eventos relacionados con el foco de interés, estrategias de monitoreo y retroalimentación empleadas por el docente. Se observan cambios en la forma de describir los eventos, hay registros más detallados, se aluden a intervenciones específicas de los participantes, tanto del docente como de los estudiantes, y se emplea un lenguaje neutral, que eso es muy importante. Generalmente en etapas iniciales los estudiantes solían utilizar mucho juicio de valor o juicios apresurados respecto de las situaciones que se estaban observando. Pasemos a lo siguiente, por favor. ¿Qué pasó con la explicación y la evaluación? En la primera medición, lo que encontramos fue que, a modo general, se observaban dificultades para conectar sus evaluaciones con las observaciones que habían desarrollado previamente, o bien estas se planteaban de manera bastante poco específica. Y por otro lado, en sus explicaciones muchas veces solo enunciaban conceptos relacionados con evaluación formativa, o bien estos se podían solamente inferir a partir de la respuesta. ¿Qué nos pasó en el post-test o en la medición 2? Se empieza a establecer una relación más directa o una conexión entre sus observaciones y las evaluaciones que realizaron a partir de los eventos seleccionados, y en sus explicaciones van refiriendo en mayor medida a conceptos que se relacionaban con evaluación formativa, desarrollándolos con mayor grado de profundidad, explicándolos con mayor detalle. Y finalmente, el último proceso que de alguna manera medimos fue el tema de las propuestas de mejora. ¿Y qué nos pasó con las propuestas de mejora? De lo que hemos encontrado hasta ahora es que desde una mirada global en la primera medición, las propuestas de mejora elaboradas por los docentes en formación no contribuían directamente a mejorar la calidad de las estrategias de monitoreo y retroalimentación, o bien sus propuestas no se relacionaban con el foco de interés, y elaboraban explicaciones generales muchas veces para ambas propuestas, enunciando solamente conceptos que se relacionaban de manera general con la evaluación formativa, o bien no aportaban una explicación. ¿Qué nos pasó en la segunda medición? En general, se observó una mejora en la pertinencia de las propuestas de mejora en la medida que efectivamente iban contribuyendo a mejorar la calidad de las estrategias de monitoreo y retroalimentación que se observaron en el docente que analizaron. Pero en donde vemos los desafíos, en donde todavía vemos que hay aspectos por mejorar, tiene que ver en la calidad de las explicaciones, en donde las propuestas de mejora con referencia a evaluación formativa todavía no eran tan profundas en términos de analizar cuál sería el potencial cambio que la propuesta elaborada generaría en las prácticas del docente y en consecuencia en el aprendizaje de las y los estudiantes. Entonces, para ir cerrando, ¿qué lecciones, reflexiones sacamos hasta ahora de esta experiencia que implementamos? En primer lugar, levantamos como un elemento importante la importancia o la relevancia que adquiere la formación de los formadores como una forma de generar prácticas y lenguajes compartidos que faciliten el acompañamiento y la retroalimentación de las y los docentes en formación. En este sentido, el haber hecho un trabajo detallado, minucioso, desde hacer actividades de modelamiento con el equipo de docentes, fue generando un alineamiento en torno a qué es lo que íbamos a mirar, a qué es lo que íbamos a retroalimentar, cómo lo íbamos a hacer, que eso creo que es un elemento que fue bien importante y generó una situación de alguna manera de adhesión de parte del equipo. En segundo lugar, la relevancia del diseño colaborativo que tuvo esta investigación con los actores involucrados, tanto el equipo de carrera, el equipo de docentes supervisoras y los estudiantes.
¿ya? Para resguardar que la propuesta sea sostenible en el tiempo. Hoy día esta propuesta se está implementando en la carrera, se le han ido haciendo ajustes y en ese sentido creo que las intervenciones en ese sentido apuntan a un elemento bien importante que tiene que ver cómo ir refinando continuamente nuestras prácticas, ¿ya? Y por otro lado, la relevancia de incorporar a a los futuros docentes en ciclos de retroalimentación de tal manera que se involucren en diálogos profesionales sobre su aprendizaje y sobre también el aprendizaje de sus pares. Creo que esta lógica de ir desarrollando un modelo de retroalimentación más colaborativo con distintas fuentes de evidencia alineadas en términos de una propuesta estructurada, permite efectivamente que los estudiantes se involucren de manera más, de alguna manera activa en su proceso y en el proceso de sus pares. Y en ese contexto también relevamos la importancia del recurso que ocupamos, que fue el video de clases, como un dispositivo que contribuye a mejorar las habilidades de descripción, evaluación y explicación, pero requiere apoyos y requiere un diseño muy estructurado para que obviamente pueda de alguna manera funcionar o apuntar a lo que queremos en términos formativos. Y dada la relevancia de la evaluación formativa para el trabajo en aula, creemos que es importante que esta práctica se vaya incorporando de manera transversal en distintos momentos de la formación inicial docente, no solo reservarla a los momentos de práctica, no solo reservarla a los momentos de el curso de evaluación, sino que cómo podemos irla integrando a partir de distintos momentos en la trayectoria formativa de las y los docentes. De tal manera que obviamente los docentes en formación puedan contar con mayores conocimientos y herramientas para recoger evidencia, analizarla y poder tomar decisiones pedagógicas. Creo que con eso ya estamos, ok, ahí dejé algunas referencias para que obviamente ustedes puedan profundizar y muchas gracias por la oportunidad de poder presentar los hallazgos preliminares de esta investigación. Muchas gracias, Jocelyn, por tu interesante presentación y por el aporte que es para la mejora de la formación inicial docente. La verdad es que el tema que acabas de abordar es un gran desafío para las carreras de pedagogía que tienen con sus alumnos en este proceso de transición a, a entrar ya a puntos de entrar, ¿no es cierto?, a su profesión, a ser docente en ejercicio. O sea, esta reflexión profesional, el poder tener esa oportunidad de hacer este tipo de análisis, de reflexiones pedagógicas, es realmente muy valioso y también coincido con lo que acabas con lo que acabas de terminar tu presentación, es que es ideal poder hacerlo no solo en los talleres de prácticas finales, profesionales, sino que tener una trayectoria, ¿no es cierto?, de las prácticas tempranas, las intermedias, para que así las habilidades de los futuros profesores puedan estar más desarrolladas, porque si bien en las conclusiones tú mostrabas que ya podían hacer análisis más pertinentes, sí faltaba ahondar, ¿no es cierto?, en la profundidad de la reflexión. Entonces, te agradecemos mucho tu presentación. Yo voy a compartir el programa para recordar que nosotros, por programa, tenemos ahora un espacio de preguntas, y luego el cierre de la actividad. El espacio de pregunta será conducido por Fabián Valdebenito, a quien dejo con ustedes. Gracias, María Loreto. Sí, me sumo también a los agradecimientos a Jocelyn a presentar, ¿cierto?, los resultados preliminares de su investigación. Y bueno, hay este espacio, ¿cierto?, para que ustedes puedan preguntar. Pueden levantar la mano y les habilitamos el micrófono si quieren hablar, o también pueden dejar las preguntas en el chat. Y quizás para inducir un poco esta conversación, Jocelyn, ya en relación a lo que tú nos presentabas, quizás me gustaría ahondar también con respecto a este lenguaje compartido que tú mencionabas, que yo creo que es un elemento fundamental muchas veces en este momento, digamos, de la carrera, o en donde, cierto, tú hablabas de estos docentes supervisores, pero me gustaría saber cómo ese lenguaje compartido permitió, cierto, avanzar en los objetivos de la investigación.
Y por otro lado, ¿qué habilidades fueron las que ustedes pudieron, o que han ido, cierto, como encontrando, digamos, como habilidades que se han ido desarrollando en estos futuros profesionales de la educación? Y también quiero dejar ahí la consulta si es que es posible compartir estos recursos que ustedes desarrollaron, en donde quizás manifestaron ya, cierto, este lenguaje compartido, como el entender qué se tenía que observar, cómo se tenía que observar, a veces que es un posible, cierto, material que las otras carreras puedan disponer. Esas preguntas para comenzar. Súper. Bueno, dar algunos antecedentes también del espacio donde se desarrolla esta investigación. En el fondo, como yo les comentaba en un comienzo, esta investigación se desarrolla en la Universidad Católica, que adhieren a un modelo de formación basado en la práctica. Y en ese sentido, hay un mapeo de alguna manera de prácticas que se consideran nucleares o centrales para la enseñanza y que todo y toda docente debiese más o menos poder implementar en sus contextos. En ese contexto yo diría que ahí hay un avance, un trabajo que la carrera ha ido desarrollando con los años de que tanto los estudiantes y las estudiantes como el equipo que tienen de formadores desarrollan justamente este lenguaje compartido en torno a prácticas en concreto. Por ejemplo, hay muchas prácticas en específico como elicitar el pensamiento, cómo levantar información del razonamiento de las y los estudiantes. Son de alguna manera componentes que nosotros también logramos identificar que en las respuestas de las y los estudiantes se lograban ver muy claramente en sus observaciones. Creo que lo que hemos podido avanzar con esta investigación es ayudarles justamente a que esa descripción o esas explicaciones tengan más sustento. Creo que en ese sentido, si bien nosotros diríamos, todos los docentes en formación pueden describir, pero si esto no se acompaña de un proceso de alguna manera modelado previamente, efectivamente vamos a tener una diversidad de alguna manera de formas en cómo se aproximan al ejercicio de analizar prácticas docentes. Y por eso que nuestra apuesta justamente fue hacer este proceso de andamiaje. Por eso invertimos también tanto tiempo en formar al equipo de docentes, supervisores y supervisoras, porque ellos eran la clave, en el fondo. Como eran tantos estudiantes, yo en este caso, como era la única investigadora, no podía multiplicarme en las 10 salas de clase, por tanto necesitábamos asegurar fidelidad en la implementación y para eso era central poder formar al equipo. Ya, yo diría que esos son como hallazgos bien, como elementos bien interesantes de la investigación en sí, que creo que le aportan valor respecto a la importancia de diseñar investigación con pertinencia, investigación que de alguna manera recoja la necesidad, en este caso, del equipo de carrera, el equipo de docentes supervisores y supervisoras, pero yo te diría que en líneas generales ese es uno de los componentes importantes. Y por otro lado, creo que en relación al eje que quizás observamos menos cambio, que tiene que ver con el tema de las propuestas de mejora, eso está bien avalado por la literatura también. Son resultados que no sorprenden porque efectivamente, de acuerdo a la literatura que trabaja sobre temas de visión profesional, por ejemplo, se señala que uno de los aspectos en la literatura de docente novato a docente experto, uno de los componentes que efectivamente más les cuesta desarrollar tiene que ver con generar propuestas de mejora debido a que tienen todavía poco repertorio en términos de prácticas de aula. Por tanto, eso obviamente tiene total sentido de que sus propuestas de mejora vayan muy en la línea de lo que dice la literatura, muy apegado o ceñido a lo que dice de alguna manera las cosas que han leído, consejos que quizás han tomado de profesores con los que tuvieron experiencias prácticas, pero no es sorprendente en ese sentido el hallazgo. Así que eso te podría decir como en líneas generales. ¿Y el material, antes de darle la palabra a Farid, es posible compartirlo o está disponible, digamos, o todavía es parte Mira, de la yo investigación? creo que todavía no podemos difundirlo porque estamos en proceso de publicación. Una vez que, que esta investigación se publique, obviamente los materiales se pueden difundir. Yo, de hecho, los elaboré con ese propósito, como también de poder disponibilizarlos. Pero mientras no tenga la publicación, todavía no los puedo No, difundir. Al igual que vamos a el estar. esquema de análisis, por ejemplo, que ocupamos, que básicamente fue una rúbrica que diseñamos con los distintos procesos, calidad de la explicación, calidad de las propuestas de mejora, calidad de la descripción, que tiene subprocesos. Nosotros eso lo diseñamos justamente en conjunto con el investigador que tomamos como referente
Pero lamentablemente, como les decía, es un proceso que lo vamos a poder difundir más en la medida que obviamente tengamos la publicación. Por eso todavía no lo puedo como Super. abrir de alguna manera. Vamos a estar atentos entonces. Farid, ¿puedes habilitar tu micrófono? Cuéntanos desde qué universidad nos acompañas. Hola Fabián, hola Jocelyn, Faride Rendich, de acá de UDLA, de la Universidad de las Américas, de la Facultad de Educación. Nosotros en la Facultad de Educación de la UDLA también estamos en proceso del piloto para el modelo de formación práctica que está basado en las core practices, igual que ustedes. Y en el marco de tu investigación, que obviamente nos parece súper relevante, porque dentro de estas prácticas la retroalimentación puede que sea la más compleja, y está como lo difícil de la puesta en acto de las core practices. Entonces, en ese sentido, y mencionando lo que tú dijiste del lenguaje compartido, ¿cómo solucionaron la descomposición de la retroalimentación para abordar qué es lo que querían observar en la ejecución de la práctica en los docentes de formación? Ahí básicamente lo que fuimos haciendo con el equipo de docentes supervisores, en líneas generales también como en términos como de la práctica de evaluación formativa, también está bien mapeado como algunos elementos. Por ejemplo, el tema de levantar preguntas de buena calidad. En el fondo ese Ujú, ejercicio se trabajó bastante con el grupo de profesores en formación. También estrategias para cómo recoger evidencias del aprendizaje ujú, de las y los estudiantes, que ese también es otro como desglose de la práctica de evaluación formativa. Cómo integrar la mirada o la voz de los participantes a través de pequeños ejercicios como de alguna forma de autoevaluación o de evaluación entre pares. ujú, Son elementos que fuimos mapeando también desde la literatura, en el fondo, como ver esos antecedentes, decían, bueno, la práctica de evaluación formativa en general se descompone en estos subprocesos y de alguna ujú, manera fueron esos subprocesos los que se fueron trabajando en los talleres de práctica con el equipo de docentes supervisoras y supervisores. Yo te diría perfecto. que de esa forma, pero efectivamente yo diría que es uno de los desafíos más grandes el tema de la retroalimentación porque hay mucho de teoría acerca de la retroalimentación, pero hay poca bajada práctica en términos de cómo Ujú, se hace, cómo genero, cómo levanto preguntas de buena calidad, qué tipo de evidencia recojo y que puede ser importante efectivamente para poder de alguna manera ajustar mi enseñanza. Yo creo que ese efectivamente uno de los desafíos que yo creo que no están 100% resueltos ni siquiera en la literatura. De hecho, la ujú, literatura, una de las cosas que señala es que hay una falta de alfabetización en evaluación de los exacto, docentes en general. Y yo creo que partir al menos por estos pequeños pasos, yo creo que ya es un avance. súper. Gracias, Jocelyn. Ujú. Gracias, Farid. Bueno, no hay más preguntas en el chat, que ya estamos en el tiempo. Nos gustaría igual, Jocelyn, que si alguien quiere tomar el contacto contigo, cómo lo hace, si es que te escriben, si es que hay algún correo donde se puedan comunicar contigo, y después ya de eso Sí, yo, pasamos a Loreto para cerrar la actividad. súper. Yo les voy a dejar en el chat mi correo para que cualquier cosa, obviamente, nos podamos contactar por ahí. Y de todas formas, la presentación quedó al comienzo de la presentación mi correo electrónico, así que cualquier cosa, muy disponible para atender consultas, dudas que tengan. Como les decía, lamentablemente no pudimos tomar toda la investigación, particularmente por razones de tiempo, obviamente, y también porque hay materiales que todavía son como sensibles porque están en proceso de publicación. Así que por esa razón no pudimos compartirlo todo, pero en el futuro esperamos que sí. Aprovechando eso, Jocelyn, ¿cuándo son los plazos que tienen ustedes más o menos como para estar atentos ya a la publicación o el cierre, digamos, de esta investigación? Mira, Y bueno, nosotros también recordarles que nosotros vamos a enviarle la presentación de Jocelyn a toda nuestra base de datos junto con la grabación de la actividad. Sí, mira, nosotros estamos justamente en el proceso de escritura del artículo, que esperamos tenerlo a finales de este año. Ahí va a depender mucho de los tiempos de publicación. Sabemos que eso es muy, muy variable, Relativo, sí. pero claro, nuestra idea es finalizar la publicación este año sí o sí, que ya tenemos bastante avanzado y de hecho ahora acabamos de terminar la fase de codificación de las respuestas de los estudiantes y ahora en el fondo lo que nos falta son los análisis estadísticos y desde ahí ya escribir resultados y de alguna manera concluir lo antes posible. Muchas gracias, Jocelyn.
Bueno, ya estamos terminando la actividad y como es habitual, nosotros lo queremos dejar invitado para la próxima actividad de la agenda de fortalecimiento, que es el día, a ver si, 20, el martes 24 de septiembre, y el tema que se abordará será el sistema de desarrollo profesional docente con foco en inducción y mentoría. Como ustedes ven, tenemos acá, volvemos a poner el énfasis en esta transición del estudiante a el sistema profesional docente. Así que los dejamos cordialmente invitados y nuevamente, Jocelyn, agradecerte tu presentación y que nos hayas compartido con esa generosidad tuya antes de publicar la investigación los hallazgos a los cuales han llegado y que inevitablemente nutren la formación inicial docente en la tarea que tenemos los formadores de formadores. Así que te lo agradecemos mucho y damos por concluida esta actividad y nos volvemos a reunir el martes 24 de septiembre. Felices fiestas patrias. Chao, nos vemos, que estén muy bien.